Hola amigos, miren nada más qué bellísimo ejercicio tenemos por aquí. Debemos encontrar el área sombreada de la figura. Vamos a ello. Primeramente tenemos por aquí un semicírculo que lo vamos a llamar área 1, ¿sí? Este de aquí es un cuarto de círculo que lo vamos a llamar área 2. Y este cuarto de círculo más pequeño lo vamos a llamar área 3. Perfecto. Ahora, ¿cómo encontraríamos pues esta área azul? Pues simple. Necesitamos encontrar el área del cuadrado y restarle estas áreas que están en blanco. Entonces, el radio de este semicírculo sí tenemos, porque sería la mitad del diámetro, ¿no? Este de aquí es el diámetro, que sería 10, que es 10, ¿no? Entonces, más o menos por aquí está la mitad, y pues cada lado serían 5 centímetros. Por el momento vamos a dejar simplemente expresado como números, y al final vamos a ponerle pues las unidades. Muy bien. Ahora, el radio de este semicírculo sí tenemos que es 5, podemos encontrar su área, pero el radio de este cuarto de círculo no lo tenemos. Vamos a encontrar, trazando una línea desde este vértice del cuadrado hasta el centro del semicírculo que tenemos por aquí, y va a pasar por este punto tangencial entre el cuarto de círculo y el semicírculo. Entonces viene una línea por aquí, fíjense. Va a pasar por aquí y va a llegar hasta acá. Muy bien. Se forma un triángulo rectángulo porque aquí hay 90 grados. En todo ángulo de un cuadrado pues hay 90 grados. Si esto es 10 y como es un cuadrado, esto de acá también debe ser 10. Muy bien. Y desde aquí, desde el centro del círculo hasta aquí, que es el perímetro del semicírculo, sería el radio del área 1, que es 5. Entonces, esto de aquí, el radio es 5, ¿no? Y esto de aquí no sabemos cuánto mide, pero es el radio del cuarto de círculo del área 2. Entonces lo vamos a llamar radio 2. Muy bien, con estos datos podemos utilizar Pitágoras para encontrar R2. Vamos a hacer. Sabemos por Pitágoras que la hipotenusa al cuadrado es igual a cada lado del triángulo al cuadrado y sumados. Muy bien, entonces tenemos que la hipotenusa de este triángulo rectángulo es R2 más 5. Sí, porque esta parte más esta parte me da toda la hipotenusa. Entonces me queda R2 más 5 y esto al cuadrado. Y esto va a ser igual a cualquiera de estos dos lados al cuadrado. Vamos a decir que este es el lado A, ¿sí? El lado A es 10 al cuadrado más el otro lado al cuadrado. El otro lado es esta partecita de aquí, que también es el radio del semicírculo, por lo tanto va a medir 5. Nos queda entonces 5 al cuadrado. Perfecto. Por aquí tenemos un binomio al cuadrado que vamos a resolver. El primer término al cuadrado, R2 al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo. Entonces, R2 por 5 o 5 por R2. Vamos a escribirlo como 5 por R2. Y más el segundo término al cuadrado, sería 5 al cuadrado. Esto va a ser igual a 10 al cuadrado, que es 100, y 5 al cuadrado, que es 25. Por aquí tenemos R2 al cuadrado más 10 R2 más 5 al cuadrado, que es 25. Y esto va a ser igual a 100 más 25. No lo sumé porque puedo eliminar este 25 que tengo en el lado izquierdo de la igualdad con este 25 que tengo en el lado derecho. ¿Qué me queda entonces? Vamos a dejar todo en el lado izquierdo de la igualdad. R2 al cuadrado más 10 R2 y este 100 que está como positivo en el lado derecho queda acá como negativo. Y esto va a ser igual a 0 porque acá ya no queda nada, ¿no? Entonces tenemos una ecuación cuadrática que podemos resolverla con la fórmula general de las cuadráticas. Entonces vamos a tener dos soluciones de R, ¿sí? Entonces vamos a poner por aquí R1,2, ¿sí? Igual a menos B más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4AC sobre 2A. ¿Y qué es A, qué es B y qué es C, profesor? De aquí vamos a encontrar esos datos, ¿sí? A es el término que acompaña a la variable que está al cuadrado. Aquí no hay nada, pero se sobreentiende que hay un 1, ¿no? Entonces A es 1,
B es el término que acompaña a la variable, sería 10, B es 10, y C es el término independiente, es decir, lo que no tiene variable, es decir, menos 100. Aquí es C, ¿no? C es igual a menos 100, perfecto. Vamos a reemplazar estos datos en nuestra fórmula y nos queda la siguiente forma. R1,2 igual a menos B, B vale ¿cuánto? B vale 10. Más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, que sería 10 al cuadrado, menos 4 por A vale 1, C vale menos 100, y todo esto en la raíz, ¿no? Y sobre 2 veces A, pero A vale 1. Muy bien, tenemos entonces que R1,2 va a ser igual a menos 10 más menos, por aquí tenemos 10 al cuadrado que me da 100, menos por menos me da más, 4 por 100 me da 400, 400 más 100 me da 500, la raíz cuadrada de 500, fenomenal, y sobre 2. Muy bien, pongan mucha atención en lo que les voy a decir. Por aquí nosotros no vamos a necesitar ambas soluciones, el más y el menos, solo vamos a necesitar una solución, porque pues si nosotros tomamos la parte negativa nos va a salir una distancia negativa y nosotros necesitamos solamente la parte positiva. Entonces lo que nos queda aquí como R2, que es lo que necesitamos, R2 va a ser igual a menos 10 más, porque no vamos a utilizar el menos, más raíz cuadrada de 500. ¿Cómo puedo escribir la raíz cuadrada de 500? Como 5 por 100 o 100 por 5. Y podemos sacar la raíz cuadrada exacta de 100, que es 10. Y dentro de la raíz me queda el 5, me queda de esta forma. Y todo esto sobre 2. Podemos sacar factor común el 10, nos queda R2 igual a 10 factor común de menos 1 más factor común de raíz cuadrada de 5. Y fíjense bien que si multiplicamos 10 por menos 1 me da menos 10. Y 10 por raíz cuadrada de 5 me da 10 raíz cuadrada de 5. Todo esto sobre 2. Simplificamos la mitad 1 y la mitad 5. Perfecto. Y tenemos R2 reducido al máximo. 5 por menos 1 me da menos 5. Y más raíz cuadrada, 5 por raíz cuadrada de 5 me da 5 raíz cuadrada de 5. Vamos a dejar el positivo primero y después este negativo. Me queda entonces 5 raíz cuadrada de 5 menos 5. Perfecto. Fenomenal. Tenemos por aquí el radio de nuestro cuarto de círculo del área 2, ¿sí? Vamos a borrar todo esto y vamos a dejar simplemente el radio, ¿sí? Vamos a borrar. Muy bien. Entonces tenemos que el radio 2, esto era radio 2, ¿no? El radio 2, que sería esto de aquí, que también es esta parte de aquí, esto es el radio del cuarto de círculo, mide 5 raíz cuadrada de 5 menos 5. Perfecto. Muy bien, borramos esto de aquí. Y ahora por aquí, ¿cuánto medirá este radio del área 3? Que sería el radio 3. Bueno, pues el radio 3 va a ser igual a ¿qué? Todo esto mide 10. Entonces va a ser igual a 10 menos esta partecita de aquí que mide 5 raíz cuadrada de 5 menos 5. Muy bien. Entonces tenemos que R3 va a ser igual a 10. Menos por más me da menos 5 raíz cuadrada de 5. Y menos por menos me da más. Tenemos que R3 va a ser igual a 10 más 5 que nos da 15. Menos 5 raíz cuadrada de 5. Fenomenal. Tenemos ya por aquí el radio del área 3, que va a ser esta partecita de aquí, ¿no? Mide 15 menos 5 raíz cuadrada de 5. Perfecto. Vamos a borrar esto de aquí para finalmente encontrar el área sombreada, ¿sí? Vamos a borrarlo. Y tenemos que el área sombreada va a ser igual al área de un cuadrado, es decir, de este cuadrado de aquí, menos el área de el área 1, menos el área 2
y menos el área 3. Perfecto, entonces tenemos que el área sombreada es igual. ¿Cuál es el área de un cuadrado? Es lado al cuadrado, menos. ¿Cuál es el área 1? Como tenemos un semicírculo sería pi por radio al cuadrado sobre 2. Así es un semicírculo. Menos el área 2. El área 2 es un cuarto de círculo. Pi. Recuerden, este radio como es del área 1 es radio 1. Aquí es área 2, entonces radio 2 al cuadrado sobre 4, porque estamos hablando de un cuarto de círculo. Menos pi, el área 3, ¿no? Pi por radio 3 al cuadrado sobre 4. Muy bien. Tenemos que el área sombreada es igual. ¿Cuál es el lado del cuadrado? Es 10. Me queda 10 al cuadrado. Menos pi. ¿Cuál es el radio del semicírculo? Es 5. Me queda 5 al cuadrado sobre 2. Menos pi por el radio 2 al cuadrado. ¿Cuál es el radio 2? El radio 2 es esta parte de aquí. 5 raíz cuadrada de 5 menos 5, todo esto al cuadrado. Y todo sobre 4. Fenomenal. Y finalmente, pues el área 3, que sería esto de aquí. Pi por radio al cuadrado. El radio 3 vendría a ser todo esto de aquí. 15 menos 5 raíz cuadrada de 5, todo esto al cuadrado, sobre 4. Y pues ya tenemos por aquí el área sombreada. El área sombreada, señores y señoritas, damas y damos, es 19,27, como estábamos hablando de centímetros cuadrados. Fantástico, impresionante. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau, chau.